Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y hoy realmente quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero realmente darle continuidad a la enseñanza que hemos estado hablando de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estuvimos hablando en el video anterior acerca de priorizar el reino de Dios, y colocando un ejemplo al cual el Espíritu Santo me llevaba. Nos dimos cuenta de que muchos de nosotros podemos estar en el reino de Dios sin obtener los beneficios del reino de Dios. Así como en aquel ejemplo de que otras personas, cuando se van para otras naciones, cuando se van para otras ciudades, tienen que esperar para poder recibir los beneficios de aquella ciudad o de aquel país. Tienen primero que conocer esa ciudad, tienen que poder aplicar para no ser inmigrantes, sino que ya le puedan dar su visa o le puedan dar su ciudadanía. Entonces aquí Jesús está hablando de algo bien interesante, y quiero de pronto darle un poquito de continuidad a esto para poder entender plenamente a qué se estaba refiriendo Jesús y cómo nosotros realmente podemos adquirir todas las cosas del reino de Dios. Jesús estaba diciendo en esta palabra que debemos darle prioridad al reino. Y cuando Jesús hablaba de esta prioridad, en los versículos anteriores estaba hablando acerca de cosas materiales. O sea, estaba hablando de que no se preocupen por la bebida, por la comida, por cómo van a vestir y estas cosas. Estaba hablando de estas cosas materiales y les dice a ellos que hay que priorizar el reino de Dios. Pero, ¿qué es priorizar el reino de Dios? Priorizar el reino de Dios es priorizar la voluntad y la justicia de Dios en nuestra vida, en esta tierra. Pero de pronto muchos de nosotros decimos que a veces es difícil poder cumplir con este mandato, o poder cumplir con esto que realmente nos está diciendo Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros realmente conocemos al Señor, tenemos que andar como Él anduvo. Y si nosotros queremos andar como Él anduvo, entonces vamos a andar priorizando el reino de Dios. Y una de las cosas que nos ayudan a nosotros a poder priorizar el reino de Dios es darle a Dios siempre lo primero. Las primeras horas del día en oración, el primer tiempo de lectura de la palabra sea para Dios, y hacer que la palabra de Dios se vuelva viva en nosotros y que estemos todo el tiempo pendiente a la voluntad de Dios en cada una de las estaciones de nuestra vida, o en cada una de las decisiones que debemos tomar. Que cuando vayamos a tomar una decisión, prioricemos siempre la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta que cuando vamos a priorizar el reino de Dios es poder darle el primer tiempo del día, y también poder priorizar su palabra y su voluntad en todas las decisiones que vayamos a tomar. Entonces aquí esto se nos va a nosotros en algo mucho más profundo, porque Jesús siempre estuvo hablando acerca del reino de Dios a través de metáforas, a través de las parábolas. Nos estuvo hablando en la parábola de la semilla de mostaza, nos estuvo hablando acerca de los tesoros del reino del cielo, nos estuvo hablando de muchas cosas donde Él empezó a hablar acerca de cómo se manifiestan las cosas en el reino y su significado. Pero hay algo mucho más poderoso allí, y es que Jesús nos vino a modelar a nosotros el reino de Dios. Nos modeló el reino de Dios. Predicó y enseñó a través de parábolas. Muchos no entendieron las parábolas, pero si nosotros realmente queremos saber cómo se prioriza en el reino de Dios, tenemos que fijarnos en la vida de Jesús. Jesús se levantaba muy temprano en la mañana y daba sus primeras horas del día a Dios en oración. Antes de poder acostarse, Jesús le daba el primer tiempo al Señor, le colocaba en sus manos la noche al Señor. Eso es priorizar el reino de Dios, priorizar su voluntad, priorizar lo bueno, lo agradable que Dios tiene. Y sabes algo, también priorizar la salvación de las almas. Lo más importante para Dios son las almas. Lo más importante para el Señor es que cada uno de nosotros realmente podamos entender que tenemos que amar a los demás y amar a las almas como Dios las ama. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a priorizar las cosas del reino de Dios. Cuando estás en una situación y te vienen voces contrarias, te vienen voces donde te quieren llevar a tomar de pronto
oportunidad o ser oportuno en algo, estas cosas nos llevan a nosotros ¿a qué? A salirnos de la voluntad de Dios. Y todo aquello que está por fuera de la voluntad de Dios no es agradable a Dios, y nos estamos colocando primero el reino de Dios y su justicia, porque estamos tratando de ser oportunos en que de pronto sabemos que no es agradable a Dios. Pero aquí la palabra de Dios también nos está enseñando a nosotros algo bien interesante y bien poderoso hoy. Darle lo primero a Dios es lo que nos garantiza a nosotros poder ser beneficiados en el reino. Y Jesús nos estuvo hablando a través de muchas parábolas que de pronto están escritas en la palabra, y nos han enseñado que el reino de Dios es como un tesoro. Dice la escritura que un hombre iba caminando. Este es uno de las parábolas que me gusta, que dice que iba un hombre caminando por un terreno, y dice que tropezando se encontró con un tesoro, y dice que él vendió todo para poder comprar el lugar donde había encontrado ese tesoro. Este hombre abandonó todo por priorizar el tesoro, el reino de Dios, su presencia dentro de nosotros. Y sabes algo, debemos estar siempre atentos cuando en la palabra nos muestra la vida de Jesús como el mayor ejemplo, porque Jesús nos mostró a nosotros como anduvo Jesús aquí en esta tierra. Anduvo priorizando el reino de Dios y su voluntad, sus expresiones, la manera como él hablaba. Y Jesús nos hablaba de todas estas cosas cuando hablaba que el reino de Dios, dice que es como un hombre que salió a sembrar, en la parábola del sembrador. Dice, y hacía comparaciones acerca del reino de Dios. Y si nosotros realmente queremos aprender a priorizar el reino de Dios, tenemos que prestarle atención a todas las enseñanzas de Jesús y la manera como Jesús anduvo en esta tierra. Tanto en su forma de hablar, en su carácter, como Jesús en su carácter fue moldeado. De pronto es una de las cosas que nosotros debemos aprender a ser moldeados en Dios, porque hay cosas que de pronto nos quieren sacar de casilla, pero debemos tener en cuenta que siempre hay que priorizar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y en este día quiero dejarte con esta enseñanza hasta aquí, para que puedas entender que debemos primero priorizar el reino de Dios, darle las primeras horas del día a Dios en oración, en lectura de la palabra, y también en ayuno, en vigilia, en todas las herramientas espirituales que Dios nos ha regalado a nosotros, y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo vamos a empezar a conocer ese reino de Dios. Porque hay dos cosas importantes para priorizar el reino de Dios. Tenemos que dedicar estas primeras herramientas espirituales, pero hay otras cosas más importantes, que es conocer el reino. Tú no puedes priorizar algo que tú no conoces. Tú no puedes priorizar el reino de Dios si tú no conoces el reino de Dios. Y para poder recibir los beneficios del reino, primero hay que conocerlo, después hay que permanecer en ello, como dice la palabra, para después recibir los beneficios del reino de Dios. Y esta es la enseñanza que el Espíritu Santo va a regalarnos durante este tiempo, en esta semana, para que entendamos completamente que andar en la buena y agradable voluntad de Dios nos enseñará a nosotros a que el reino de Dios será una prioridad para nosotros. Así que en este día yo quiero invitarte que, así como Jesús anduvo en esta tierra haciendo milagros, así como Jesús anduvo en esta tierra trayendo bendiciones a la humanidad, también nos regaló a nosotros. Y de pronto hemos pasado una semana, la Semana Santa, donde estamos recordando todo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, simplemente por darnos salvación y por darnos la oportunidad, dice, por abrir las puertas del reino de los cielos para nosotros, para que nosotros realmente podamos acceder a todos los beneficios que tiene el reino de Dios para ti y para mí. Todo aquello que Jesús pagó el precio en la cruz ha sido para que nosotros realmente obtengamos la vida eterna y las bendiciones del reino de Dios en nuestra vida. Así que en este día yo quiero invitarte una vez más. Se hace necesario que conozcas que necesitas a Jesucristo, el Hijo de Dios. En Jesús hay esperanza, en Jesús está la respuesta para todo en nuestra vida. La vida de Jesús nos enseña a nosotros cómo debemos andar dignamente en esta tierra y en la voluntad de Dios. Pero para poder acceder a esto, tenemos que primero reconocer, creer en Él y aceptarle en el corazón. Y a eso quiero que en este día podamos orar y que tú repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado infinitamente, Señor, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús, límpiame, lávame de mi pecado, Señor. Te lo pido, Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti
y te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza en este día. Te pido en el nombre de Jesús que Espíritu Santo le guíe, Señor, a que pueda colocar tu reino y tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, y tu justicia, colocarlo como una prioridad en sus vidas, y todas las añadiduras vendrán de forma desbordante a sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos a tomar las mejores decisiones en este día, y esas decisiones nos lleven a muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.